Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una bella parábola de Jesús, a propósito de los dones, carismas o talentos que nos ha dado a cada uno y el compromiso de ponerlos al servicio de los demás, nos narra 3 tipologías humanas: el que recibe 5 talentos y los duplica, el que recibe 3 talentos y los duplica, y el que recibe solamente 1 talento y lo guarda para sí mismo. La respuesta es clara. Los dones, carismas o talentos que Dios nos ha dado es para compartirlos, para darlos en servicio a la comunidad, no para guardarlos para nosotros mismos. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer en el mundo viene acompañado en su vida con una serie de carismas especialísimos que ni mucho menos pueden ser para guardarlos o para el orgullo personal, sino para ponerlos al servicio de la comunidad eclesial, para edificar a la comunidad. Jesús fue el maestro de la parábola, y a partir de esta parábola sencillamente magistral, Él nos quiere dejar 3 enseñanzas inmortales para nuestra vida personal. La primera: somos solo administradores, no dueños de nuestra vida. La vida se nos da el día en que nacemos y se nos pide el día en que morimos. Esto es una verdad de a puño, y por más que en muchos debates se diga yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mí mismo, nada es más engañoso que el misterio de la salud y de la vida misma. Encontramos hoy una persona rebosante de vitalidad y mañana nos sorprende la noticia de que ha fallecido de repente. La vida es prestada, somos administradores de nuestra existencia, no dueños de la vida, y no podemos obrar insensatamente. En el caso de estos siervos, a los que se les dio algunas onzas de oro para negociar, no eran ellos los propietarios, eran simplemente los administradores. Una segunda enseñanza que podemos aprender de este Evangelio es que la vida se nos ha dado para dar frutos. No vinimos al mundo a consumir oxígeno gratuitamente.
No vinimos a esta tierra a consumir alimentos porque sí. No vinimos a este mundo simplemente a ocupar un lugar en el espacio. Vinimos a este mundo para dar frutos. Esto es claro. Un hombre, una mujer que no tenga claridad meridiana de su existencia como una misión clara de Dios, donde hay un proyecto para dar frutos en un matrimonio, en una familia, en un trabajo, a partir de los dones personales, no ha entendido ni siquiera de lejos lo que es el sentido último de su existencia. Esto que parece una verdad de perogrullo, una verdad manifiesta, evidente, hoy no es tan clara. Vivimos tan atolondradamente que no tenemos claridad que cada segundo, cada minuto, cada hora es una oportunidad para nosotros dar frutos de amor, dar frutos de paz, dar frutos de justicia, no solamente desde nuestra vida, sino sobre la vida directa de nuestros más cercanos. Estamos llamados a dejar esa huella de amor, de paz, de justicia en los demás, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en general nuestros más cercanos. El hombre ha perdido el rumbo de su existencia y se ha dedicado simplemente a autoglorificarse, a autocuidarse, al bienestar narcisista, al bienestar egoísta, olvidando la meta última que Dios ha colocado en su vida, dar frutos para los demás. Una tercera gran enseñanza de este evangelio la podemos descubrir a partir de los carismas, talentos, dones, en este caso las onzas de oro que el buen Dios, el Señor, ha dado a estos tres siervos o administradores. Miren, amigos, la lógica de Dios es exactamente contraria a la lógica del mundo. En la lógica del mundo, si tú tienes una cuenta de ahorros en un banco y consignas dinero cada mes, esa cuenta va creciendo. Lo que guardas se cuida solo, se va atesorando. Si solo consignas y no haces retiros de tu cuenta de ahorros en el banco, tu cuenta crecerá cada mes. Esa es la lógica del mundo, esa es la lógica económica, esa es la lógica del dinero, pero esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que los dones, las onzas de oro, los talentos, los carismas que Dios nos ha dado, solo se multiplican en la medida en que se entregan, se dan a los demás. Exactamente, si nuestros dones fueran dinero, en la medida en que yo hago retiros constantes por cajero electrónico, por cajero automático de un dinero para darlo semanalmente a una persona, eso en la lógica de Dios multiplicará mi dinero. En la lógica del mundo hará que mi cuenta de ahorros, si solo retiro y no consigno, quede en saldo rojo y me diga el cajero, fondos insuficientes, no puede retirar. Pero afortunadamente, Dios no es como los hombres. Dios nos señala que aquel que recibió muchos talentos, 10, lo multiplicó mucho, otros 10 dones, onzas de oro. Aquel que recibió una sola onza y se sintió excusado de cumplir una misión en la vida, lejos de ser premiado bajo el pretexto de que tuve miedo con los pocos carismas que tuve de enfrentar alguna tarea evangelizadora o hacer el bien, lo llama el Señor y le dice empleado holgazán. Mientras el primero fue el empleado fiel, y como fue fiel en lo poco, se le dará mayor responsabilidad a este empleado holgazán que no fue fiel en lo poco, tampoco se puede esperar que sea fiel en lo mucho. Miren la contradicción, teniendo una sola onza de oro, se le quita y se le castiga. Y aquel que había recibido mucho, 10 onzas de oro, pero la supo poner al servicio de los demás y produjo más riqueza todavía, se le dará más. En este sentido entendamos la lógica misteriosa de Dios. Cuando mucha gente cuestiona este texto que dice, al que tienes le dará, pero al que no tienes le quitará hasta lo que cree tener. Es verdad, en la lógica de Dios, todo lo que yo doy es lo que realmente poseo. Yo no tengo nada distinto sino de aquello que he entregado con amor,
con generosidad, con empeño en mi vida a los demás. Por el contrario, no soy dueño de aquello que guardé, que atesoré con miedo, con codicia, con egoísmo. Señor, gracias por esta magistral parábola. Enséñame en mi vida a descubrir que es verdaderamente importante, a reconocer que soy un administrador de mi vida, que mi existencia se me ha dado para producir frutos y que los dones recibidos, ellos se multiplican si los doy a los demás y por el contrario, si los guardo, los pierdo para siempre. No somos dueños ni de la vida, ni de los carismas, talentos o dones que se nos ha dado. Somos administradores de estos bienes. Obramos con necedad y no poco orgullo cuando decimos: es mi vida, no se metan en ella, yo hago lo que quiera con mi vida. ¿Acaso se te olvida que se te dio la vida en el momento de la concepción y se te pedirá la vida en el instante de tu muerte? Vive con sabiduría y entiende que eres un administrador de tu historia, de tu vida, y que tendrás que dar cuentas a Dios de cómo administraste tu existencia. Segunda enseñanza: todos, a partir de los carismas, talentos o dones, entiéndase onzas de oro que hemos recibido, todos estamos llamados a cumplir una misión particular y a poner esos carismas, esos dones, esos regalos espirituales al servicio de los demás. El don de consejo, el don de la alegría, el don de la prudencia, el don de la honestidad, el don del trabajo responsable, el don de la discreción, el don de la responsabilidad, el don de la acogida, el don de la familiaridad, el don del amor, el don de la esperanza, el don de la fe, son todos dados a nuestra vida para colocarlos al servicio de los demás y para cumplir una misión concreta. Que no te pasen los años, que no llegues a tu vejez sin haber descubierto, a partir de los carismas, talentos particulares que Dios te ha dado, cuál es tu concreta misión con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, con tus más cercanos. Una tercera y última enseñanza es descubrir que, al contrario de la lógica del mundo, donde los bienes se atesoran para que crezcan, en la lógica de Dios, los dones espirituales o carismas, en la medida en que se comparten, se multiplican y crecen. Y por el contrario, cuando el carisma se guarda, se atrofia, se debilita y muere. Es la lógica contraria del mundo. En un banco consignas dinero y no retiras, y cada mes sigues consignando, tu cuenta bancaria crecerá. Si al contrario retiras y no consignas, tu cuenta bancaria llegará a saldo rojo. En la lógica de Dios no es así. En la medida en que entregues, en que compartas, en que sirvas con tus dones y carismas a los demás, esos carismas madurarán, crecerán, se fortalecerán, se multiplicarán. Por el contrario, si guardas esos dones o carismas que Dios te ha dado, se atrofiarán y al final de la vida te pasará como ese pobre hombre que teniendo un carisma se le quitó, y que con razón Jesús dirá: al que tiene carismas y los puso al servicio de los demás se le dará más, pero al que no tiene o los guardó, los dejó atrofiar, se le quitará hasta lo que tiene. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una bella parábola de Jesús, a propósito de los dones, carismas o talentos que nos ha dado a cada uno y el compromiso de ponerlos al servicio de los demás, nos narra 3 tipologías humanas: el que recibe 5 talentos y los duplica, el que recibe 3 talentos y los duplica, y el que recibe solamente 1 talento y lo guarda para sí mismo. La respuesta es clara. Los dones, carismas o talentos que Dios nos ha dado es para compartirlos, para darlos en servicio a la comunidad, no para guardarlos para nosotros mismos. Cada ser humano, cada hombre, cada mujer en el mundo viene acompañado en su vida con una serie de carismas especialísimos que ni mucho menos pueden ser para guardarlos o para el orgullo personal, sino para ponerlos al servicio de la comunidad eclesial, para edificar a la comunidad. Jesús fue el maestro de la parábola, y a partir de esta parábola sencillamente magistral, Él nos quiere dejar 3 enseñanzas inmortales para nuestra vida personal. La primera: somos solo administradores, no dueños de nuestra vida. La vida se nos da el día en que nacemos y se nos pide el día en que morimos. Esto es una verdad de a puño, y por más que en muchos debates se diga yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mí mismo, nada es más engañoso que el misterio de la salud y de la vida misma. Encontramos hoy una persona rebosante de vitalidad y mañana nos sorprende la noticia de que ha fallecido de repente. La vida es prestada. Somos administradores de nuestra existencia, no dueños de la vida, y no podemos obrar insensatamente. En el caso de estos siervos, a los que se les dio algunas onzas de oro para negociar, no eran ellos los propietarios, eran simplemente los administradores. Una segunda enseñanza que podemos aprender de este Evangelio es que la vida se nos ha dado para dar frutos. No vinimos al mundo a consumir oxígeno gratuitamente.
No vinimos a esta tierra a consumir alimentos porque sí. No vinimos a este mundo simplemente a ocupar un lugar en el espacio. Vinimos a este mundo para dar frutos. Esto es claro. Un hombre, una mujer que no tenga claridad meridiana de su existencia como una misión clara de Dios, donde hay un proyecto para dar frutos en un matrimonio, en una familia, en un trabajo, a partir de los dones personales, no ha entendido ni siquiera de lejos lo que es el sentido último de su existencia. Esto que parece una verdad de perogrullo, una verdad manifiesta, evidente, hoy no es tan clara. Vivimos tan atolondradamente que no tenemos claridad que cada segundo, cada minuto, cada hora es una oportunidad para nosotros dar frutos de amor, dar frutos de paz, dar frutos de justicia, no solamente desde nuestra vida, sino sobre la vida directa de nuestros más cercanos. Estamos llamados a dejar esa huella de amor, de paz, de justicia en los demás, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en general nuestros más cercanos. El hombre ha perdido el rumbo de su existencia y se ha dedicado simplemente a autoglorificarse, a autocuidarse, al bienestar narcisista, al bienestar egoísta, olvidando la meta última que Dios ha colocado en su vida, dar frutos para los demás. Una tercera gran enseñanza de este Evangelio la podemos descubrir a partir de los carismas, talentos, dones, en este caso las onzas de oro que el buen Dios, el Señor, ha dado a estos tres siervos o administradores. Miren, amigos, la lógica de Dios es exactamente contraria a la lógica del mundo. En la lógica del mundo, si tú tienes una cuenta de ahorros en un banco y consignas dinero cada mes, esa cuenta va creciendo. Lo que guardas se cuida solo, se va atesorando. Si solo consignas y no haces retiros de tu cuenta de ahorros en el banco, tu cuenta crecerá cada mes. Esa es la lógica del mundo, esa es la lógica económica, esa es la lógica del dinero, pero esa no es la lógica de Dios. La lógica de Dios es que los dones, las onzas de oro, los talentos, los carismas que Dios nos ha dado, solo se multiplican en la medida en que se entregan, se dan a los demás. Exactamente, si nuestros dones fueran dinero, en la medida en que yo hago retiros constantes por cajero electrónico, por cajero automático de un dinero para darlo semanalmente a una persona, eso en la lógica de Dios multiplicará mi dinero. En la lógica del mundo hará que mi cuenta de ahorros, si solo retiro y no consigno, quede en saldo rojo y me diga el cajero, fondos insuficientes, no puede retirar. Pero afortunadamente, Dios no es como los hombres. Dios nos señala que aquel que recibió muchos talentos, 10, lo multiplicó mucho, otros 10 dones, onzas de oro. Aquel que recibió una sola onza y se sintió excusado de cumplir una misión en la vida, lejos de ser premiado bajo el pretexto de que tuve miedo con los pocos carismas que tuve de enfrentar alguna tarea evangelizadora o hacer el bien, lo llama el Señor y le dice empleado holgazán. Mientras el primero fue el empleado fiel, y como fue fiel en lo poco, se le dará mayor responsabilidad a este empleado holgazán que no fue fiel en lo poco, tampoco se puede esperar que sea fiel en lo mucho. Miren la contradicción, teniendo una sola onza de oro, se le quita y se le castiga. Y aquel que había recibido mucho, 10 onzas de oro, pero la supo poner al servicio de los demás y produjo más riqueza todavía, se le dará más. En este sentido entendamos la lógica misteriosa de Dios cuando mucha gente cuestiona este texto que dice al que tienes le dará, pero al que no tienes le quitará hasta lo que cree tener. Es verdad, en la lógica de Dios, todo lo que yo doy es lo que realmente poseo. Yo no tengo nada distinto sino de aquello que he entregado con amor,
con generosidad, con empeño en mi vida a los demás. Por el contrario, no soy dueño de aquello que guardé, que atesoré con miedo, con codicia, con egoísmo. Señor, gracias por esta magistral parábola. Enséñame en mi vida a descubrir que es verdaderamente importante, a reconocer que soy un administrador de mi vida, que mi existencia se me ha dado para producir frutos y que los dones recibidos, ellos se multiplican si los doy a los demás y por el contrario, si los guardo, los pierdo para siempre. No somos dueños ni de la vida, ni de los carismas, talentos o dones que se nos ha dado. Somos administradores de estos bienes. Obramos con necedad y no poco orgullo cuando decimos: es mi vida, no se metan en ella, yo hago lo que quiera con mi vida. ¿Acaso se te olvida que se te dio la vida en el momento de la concepción y se te pedirá la vida en el instante de tu muerte? Vive con sabiduría y entiende que eres un administrador de tu historia, de tu vida, y que tendrás que dar cuentas a Dios de cómo administraste tu existencia. Segunda enseñanza: todos, a partir de los carismas, talentos o dones, entiéndase onzas de oro que hemos recibido, todos estamos llamados a cumplir una misión particular y a poner esos carismas, esos dones, esos regalos espirituales al servicio de los demás. El don de consejo, el don de la alegría, el don de la prudencia, el don de la honestidad, el don del trabajo responsable, el don de la discreción, el don de la responsabilidad, el don de la acogida, el don de la familiaridad, el don del amor, el don de la esperanza, el don de la fe, son todos dados a nuestra vida para colocarlos al servicio de los demás y para cumplir una misión concreta. Que no te pasen los años, que no llegues a tu vejez sin haber descubierto, a partir de los carismas, talentos particulares que Dios te ha dado, cuál es tu concreta misión con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, con tus más cercanos. Una tercera y última enseñanza es descubrir que, al contrario de la lógica del mundo, donde los bienes se atesoran para que crezcan, en la lógica de Dios, los dones espirituales o carismas, en la medida en que se comparten, se multiplican y crecen. Y por el contrario, cuando el carisma se guarda, se atrofia, se debilita y muere. Es la lógica contraria del mundo. En un banco consignas dinero y no retiras, y cada mes sigues consignando, tu cuenta bancaria crecerá. Si al contrario retiras y no consignas, tu cuenta bancaria llegará a saldo rojo. En la lógica de Dios no es así. En la medida en que entregues, en que compartas, en que sirvas con tus dones y carismas a los demás, esos carismas madurarán, crecerán, se fortalecerán, se multiplicarán. Por el contrario, si guardas esos dones o carismas que Dios te ha dado, se atrofiarán y al final de la vida te pasará como ese pobre hombre que teniendo un carisma se le quitó, y que con razón Jesús dirá: al que tiene carismas y los puso al servicio de los demás se le dará más, pero al que no tiene o los guardó, los dejó atrofiar, se le quitará hasta lo que tiene. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.